¿Para qué sirve? Pues para ayudarnos, para aprender, para sacar nuestra graduación, para que el día de mañana no estemos pidiendo a la gente y estemos buscando chatarra, como hay muchos en el barrio que buscan chatarra porque han ido al colegio pero no se han quitado porque se han casado muy pronto y yo no quiero eso, yo quiero relacionar mi vida, por el día de mañana casarme, tener mis hijos, tener una vida normal, no tengo que pedir que no le falte nada a mis hijos. En esta sociedad en la que vivimos actualmente, pues es muy fácil quejarse delante de un café, delante de una caña y no hacer nada para intentar cambiar aquello sobre lo que te quejas. Pues aquí, aparte de aprender a leer y la asignatura, he aprendido también, con ayuda de los profesores, a valorarme a mí mismo y valorar a las personas que están a mi alrededor. Daniela, felicito a los 3 equipos, lo habéis hecho fenomenal. 3 estrellas y 3 caras todos. Porque quiero aprender mucho, no quiero repetir, quiero leer, quiero hacer sumas, quiero hacer muchas cosas divertidas. Yo en mi vida imaginé que yo iba a estar en Bruselas en una conferencia. En mi vida imaginé que iba a ser entrenador de baloncesto, entrenador de fútbol. Se suma y se tiene en cuenta a todo el mundo que trabaja que quiere trabajar dentro de la comunidad, de esta comunidad. Y ya sean voluntarios de fuera que no sean del barrio o sean familiares, a todo el mundo se le tiene en cuenta y todas las opiniones se tienen en cuenta. Entonces me puse de voluntario, me sentí importante, me sentí persona. Entonces nosotros no tenemos el poder de la educación porque seamos maestros, es mentira, eso no existe. Entonces sin los familiares es imposible que se pueda educar. El eje principal, la motivación principal, que es el barrio, que es tratar de que la gente que vive aquí pueda decidir en su futuro. Y entonces, como también he comentado antes un poco, yo creo que para mí, por lo menos, lo que me mueve, tú has utilizado muy bien la palabra, que es el empoderamiento de las personas, y para mí eso es la capacidad de decisión de las personas. Porque un colegio no es una cosa que está aparte, sino que un colegio está dentro de una comunidad y para que funcione tenemos que estar implicados toda la comunidad que está alrededor de ese colegio. Trabajar en educación no consiste en dar clases, sino que a mí lo que me gusta es el trabajo conjunto con la comunidad educativa. En otros centros que he estado, pues hay muchos centros en los que catalogan a los críos por buenos, medianos y malos. Se trabaja fuera del aula con los críos que tienen problemas y a mí lo que no me gusta es esa forma de trabajar. A mí lo que me gusta es trabajar a nivel de la comunidad porque pienso que entre todos es como tenemos que educar a los críos. No que cada uno vaya haciendo su parcela, que no se pueda entrar en la parcela de uno en otro, porque si nosotros somos un sistema y somos una persona completa, tenemos que educarnos desde todos los niveles. Entonces, aquí vi que era esa forma de trabajar, vi que era una comunidad de aprendizaje. Yo quiero ser mediadora, porque ayuda a la gente que no se pelee y me gusta a mí eso porque así cuando mis hermanos se peleen, pues separarlos o si no puedo llamar a mi madre o a mi padre. Me gusta ser mediadora y porque quiero arreglar conflictos para que así al día del cabo que nadie se discuta con la gente y que nadie acabe peleándose. Porque no es lo mismo, es un maestro, yo puedo jugar con ella porque soy una niña igual que ella, yo puedo jugar con ella, puedo estar con ella y el maestro no es lo mismo. La forma de que ellos aprenden a participar en la vida es porque ellos en el colegio ya están aprendiendo y están funcionando de esa manera. Es decir, un niño aquí, cuando entra al colegio, tiene la asamblea. En la asamblea ellos se les oye su voz y son personas que se les tiene en cuenta. Entonces, la forma de trabajar dentro del centro es lo que luego se van a encontrar para trabajar fuera del centro de la sociedad. Es decir, no es una enseñanza aparte, sino que es una enseñanza integrada en el barrio y en la sociedad donde tienen que vivir. Aquí también aprenden a llevarnos bien. Por ejemplo, en los grupos interactivos aprendemos a interaccionar juntos, a trabajar juntos, no riendo. La toallita y empieza Alejandra a contar 6. Cuenta fuerte que te oigamos, ya así te lo vamos a
Entonces nos dimos cuenta que cuando un alumno ayuda a otro alumno, aprende más que cuando únicamente está recibiendo las enseñanzas que recibe en clase. Entonces, por ejemplo, con lo de los padrinos lectores, pues un alumno mayor está leyendo con un alumno pequeño. Al pequeño le sirve porque le ayuda a acelerar sus aprendizajes y al mayor también le sirve porque está enseñando al otro. Entonces, la relación que se establece entre ellos les ayuda tanto a aprender al pequeño como al mayor. Pues sabiendo que cursos más bajos tenemos, por ejemplo, a mi hermana, a mis primos, amigos cercanos, y queremos que ellos sean referentes, nosotros que seamos referentes a ellos. Que digan, hostia, mira, mi hermano está estudiando y va a tener un trabajo bien, pues yo voy a hacer lo mismo. O mi primo, mi amigo, y así la gente se va centrando. Enseñarle a leer. Y mi hermano no sabía nada. Y yo a poco pues ayudaba en el lector, en mi casa y todo eso. Y así he ido aprendiendo y ahora sabe muy bien leer. A mí me gusta mucho porque antes no sabía y me aprendió y se reían mis compañeros. Es que las maestras están también ocupadas unas veces y ellas cuando están también, pues ellos también necesitan ayuda, no digo yo. Hay grupos del centro que a lo mejor nosotros nos estamos por el centro a ver si los críos pequeños, bueno, si los de primaria y secundaria reciclan bien los envases en cada contenedor. Y luego ya los de tercero y cuarto salen afuera del centro, al barrio y todo eso, con familiares, para preguntar a gente a ver si están de acuerdo en el reciclaje, a ver cómo reciclan y cómo actúan, si quieren reciclar o no. A mí me gusta esto y yo quiero que el barrio esté limpio, para mí, para mi hermano y para toda la gente. Porque en este colegio yo no lo veo como otros, porque en otros no hacen las cosas que hacemos nosotros. Las asambleas de la plaza, en otros colegios no las hacen. Los grupos interactivos en el Ave María eso no lo hacen. Yo veo colegios que no hacen lo mismo que nosotros. Sí, pues yo vine a hacer unas prácticas y la verdad es que vi eso, que aquí se hacían cosas y pasaban cosas que no pasan en otros coles. Y bueno, a partir de ahí pues empecé a venir cuando se puede, con voluntariado un poco egoísta también por mi parte, porque aprendo mucho de cara de lo que se puede hacer con chavales que no es habitual. Y una de las cosas es esto, que en cualquier momento que vengas tú puedes, oye, ¿dónde puedo ser útil? Pues en una clase ayudas a una tertulia o a un grupo tal. Las formas de tomar decisiones y de implicar a los niños en que tu vida depende de ti y de las decisiones que vayas tomando desde pequeño, en cómo se integran en el cole asociaciones y organismos de otro tipo para intentar dar un enfoque global. Hemos decidido en un momento, cuando sale la convocatoria, trabajar en este centro, presentamos un proyecto y entonces pues nos lo evalúan si les parece adecuado o no es adecuado. Entonces, todos los que estamos durante un año y al cabo del año te dicen si tú puedes continuar para el curso siguiente o hemos acabado la relación de la Comisión de Servicios. Mi nombre es Pili. Que hay gente del colegio y de mi clase que son sordos y mudos, que contrata a la directora, a voluntarios para que ayuden a contactar con nosotros y a nosotros también aprende para que nosotros hablemos con ella. A ver, chicos, ¿qué pasa por ahí? Y esta escuela se iba a cerrar. Entonces se buscó una nueva alternativa. Y la nueva alternativa era la apertura, que el barrio y los padres se sintieran importantes dentro de la escuela, se sintieran partícipes. La verdad que este barrio está cambiando, eso sí, por ellos, por nuestros hijos y porque nosotros queremos. Si yo no quiero que mi hijo no cambie, por mucho que me llame Rosa, sí, mañana voy y si no, pasado. Es súper importante que venga un padre, que venga una madre y te diga, pues hoy la clase que has hecho, perdona que te diga, pero no me ha parecido, o esa actitud con los niños no me ha parecido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo y mi casa entera nos sentimos que la vida
Es difícil, es difícil para todo el mundo. Ahora, si tú eres constante y luchador y te esfuerzas en los sueños que tú tienes, se hacen realidad.